Buenas tardes. No te dio tiempo, ¿no? Es que normal, no te dio tiempo a terminarlo. No te preocupes, lo tienes ahí, vas a poder disfrutarlo. ¿Te gustó? Sí, ok, me encanta. Buenísimo. ¿Alguno de vosotros lo vio? ¿Alguno más? No muchos, ¿no? Ok, muy bueno, crack, gracias. Ok, entonces, o no os habéis enterado o no os ha dado tiempo a verlo. No os habéis enterado, ¿no? Un poquito, ok. La verdad que tenemos un equipazo y han hecho un trabajo increíble. ¿A alguien le gustaría compartir algo? Ya que es la última clase. Ah, bueno, este David. Ok. Bien, ¿quién quiere compartir algo? Lo que sea. Estamos contigo, Estel. Vamos allá. Dame un segundo y te doy paso. Ok, ya estoy contigo. Hola, bueno, Buenas pues tardes. buenas a todos. Me he escuchado la clase de ayer 2 o 3 veces porque la encontré, bueno, que dabas muchas claves y justamente es lo que a mí me pasa. Ah, dijiste que para estar en la dimensión espiritual de una manera ah, hace falta constancia y hace falta permanencia, ¿no? A veces nos atrapan las experiencias y la tercera cosa comentaste que tenemos que despertar ese órgano sensorial espiritual, ¿no? Am, he de comentarte que al día siguiente, me parece que ya lo expresé en el grupo, Al día de, des- siguiente del... de- después de Cáceres, Ok. del retiro, Ujú. yo creo que este órgano sensorial espiritual estaba ahí, porque me notaba en todo el día una presencia que no es habitual en mí, porque soy de muy hacer, 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 y a veces este sentir me cuesta sentirlo, me cuesta um, que esté permanente. Y, y, yo creo que esta energía de la cual estuviste hablando todo el retiro era ese sentir. Yo me notaba como todo el día como la flotabilidad que yo, bueno, pensaba, sí, lo notas. Entonces fue cuando dije, esto es, porque no sé cómo expresarlo, sino esta forma, yo diría, de estar presente a lo largo del día, ¿vale? Se ha ido diluyendo, ¿eh? O sea que, y ahora tengo que como sí, esforzarme, poner atención para que vuelva y no vuelve como estaba todo aquel día, ¿no? Que lo expresé porque digo, bueno, pues ahora entiendo
esa energía de la cual nos hablabas y este sentir de ese órgano sensorial espiritual, o no sé cómo le llamas, ¿no? Am, yo sí que me atrapan las experiencias, pero no es que me atrape una experiencia am, que esté dándole vueltas o no, me atrapan las experiencias ah, del hacer de cada día, no, más bien estas. Las otras, no sé, por ejemplo, pongo algún ejemplo. Voy a casa de mi madre o de mi hija y hay pues una refriega, como tú dices, pues bueno, me olvido fácilmente, no, no se me queda aquí impresa por lo menos eso creo, no, no, no es una cosa que le doy vueltas. Pero en cambio, las experiencias, ahora voy a hacer esto, ahora lo otro, ¿qué me pasa? Que en esa permanencia que, que tendría que haber en la contemplación, por ejemplo, se me va cada dos por tres la cabeza. O sea, no, no hay esta permanencia, este hilo conductor que me va dando este espacio y luego me permeo un instante, estoy, pero se va. Y bueno, vuelvo a poner atención y vuelvo a poner atención, es como un poco cansado, yo diría, ¿eh? Un poco que digo, bueno, es que yo soy de las que me pongo en el aula, lo hago a menudo, pero me doy cuenta que, bueno, yo no, bueno, que no es, estoy no mucho rato porque me canso, porque no, no debo estar en ese sentir profundo y creo que me falta esto, esta permanencia y esta profundidad, yo diría, ¿no? Que no sé muy bien cómo, de qué manera yo podría ir, sí, o sea, bueno, pues vuelve, vale, sí, pero me cuesta esto, ¿no? Me cuesta esto, pero sí que te tengo que decir que lo he catado, lo he probado, sé lo que cuando hablas de este sentir, de esta energía, que además es una energía, por lo menos lo que yo noté, es una energía como sutil. Uh, Me había pasado pocas veces, pero recuerdo alguna vez, una vez que fui a ver a mi abuela, que era muy mayor, a la residencia, cuando salí estaba también como un agradecimiento de haber ido, de estar, de ser. Y ese día, pues también me sucedió esto, ¿no? Estuve todo el día como flotando. Por eso digo, en esa flotabilidad, ¿no? Y lo que pasaba, bueno, pasó un día normal, ¿no? Pero que me sentía como fluida, llena, muy en los pies al suelo, pero a la vez ah, muy, muy espiritual, muy en mi ser, muy en la presencia. Y eso, pues bueno, sí, lo he probado durante un tiempo, pero se va, ¿no? No sé, yo te preguntaría, no, o sea, mi sentir es este, ¿no? ¿Cómo puedo de alguna manera que vaya viniendo cada vez pues con más fluidez y con más asiduidad y bueno, ese órgano sensorial, ¿no? Cómo irlo alimentando. Ok, Cómo puedo hacer? vale, ok, vamos con eso. Bueno, lo primero, Mónica, darte las gracias, de verdad. Alfonso esta mañana me dio lo que... No, simplemente darte las gracias.
inmenso amor. Y gracias al mensajero, ¿eh? También. Bien, vamos a ver una cosa. Creo que es de vital importancia entenderlo. Vamos a entender dos conceptos. Espero poder ordenarlos em, de la manera que se entienda con la mayor perfección posible. Eh, o sea, nosotros, o sea, el órgano sensorial espiritual tiene algo muy hermoso dentro de su naturaleza. En realidad es la conciencia que percibe todas las cosas y que además impregna cada cosa de vida. O sea, otra forma de decirlo es, los cinco sentidos desembocan en el órgano sensorial. A los cinco sentidos no se les considera espirituales, porque la vista, el gusto, el tacto y el olfato son meramente mecánicos. Sirven como una interrelación mutua para la experimentación del mundo y de los objetos del mundo, ya sea el alimento, el coger un objeto, usar un objeto y así sucesivamente. Sin embargo, en realidad el contacto con cualquier cosa del mundo es extremadamente espiritual, pero no lo sabemos. Y básicamente lo que no llegamos a comprender en lo que respecta a nuestra sensibilidad es que somos seres sensibles y la sensibilidad en sí misma forma parte de la conciencia y la conciencia en sí misma es un aspecto natural del ser. Y cuando utilizo la palabra conciencia, la utilizo en minúsculas como el aspecto yo soy que puede interrelacionarse con todas las cosas del mundo. Así que todas las cosas primero son íntimas, aunque nosotros vulgarmente las tratamos como aspectos al uso. Pues si tú ahora acaricias tu pierna por un instante y pasas tus dedos, verás la intimidad que hay allí. Del mismo modo, si llevas la atención a la respiración y te quedas un poco silencioso, sentirás la vida entrando dentro de ti y sentirás una dulce y agradable caricia del aire entrando por tus narices y así sucesivamente. Pero en realidad lo único que se necesita para ese órgano sensorial espiritual es cierto grado de feminidad. No malinterpretéis la palabra feminidad porque no consiste en que uno se deja el pelo largo ni nada por el estilo, sino que hablamos de una sensibilización o una muestra de sensibilización hacia los aspectos que llamamos los sentidos. Esto es una mirada en los aspectos superficiales de nuestra experiencia. Es una mirada a los aspectos superficiales de la experiencia. Los cinco sentidos desembocan en un único perceptor. La vista realmente no está separado del observador, el escuchar no está separado del observador, el hablar no está separado del observador, la cognición no está separada del observador, el pensar no está separado del observador, las sensaciones corporales no están separadas del observador. Puedo seguir nombrando, pero ustedes pueden aquí poner todo el abanico que ustedes quieran. Ninguna cosa experienciable o sentida fue separado de la conciencia, fue separado del observador. Si observamos nuestra experiencia sensible, nos damos cuenta de que un pensamiento puede hacernos sentir lo mismo que un objeto puede hacernos sentir. O sea, usted se imagina paseando por un bello paisaje y su sensibilidad y la forma en la que tiene la conciencia de crear una virtualización produce la misma sensación que si usted de repente viaja o va a la playa, contempla un bello paisaje, usted siente lo mismo. Eso significa que para la conciencia lo mismo le da vivenciarlo que imaginarlo. La forma en la que expresa la sensibilidad de las experiencias es idéntica, independientemente del lugar, del objeto, de la forma. No importa si estés en un lugar paradisíaco o simplemente estés encerrado en tu habitación, la visualización te hará sentir mm, y lo sentirás del mismo modo que si estuvieras en ese lugar. Así que existe una sensibilización. Somos seres extremadamente sensibles, ¿cierto o no? Todos me siguen hasta aquí o no. Debido a que somos seres extremadamente sensibles, la propia sensibilidad de la conciencia implica intimidad.
Cuando eh, alguien está en la mente y de repente los sentidos se desconectan, no se desconectan totalmente, sino pierden a lo mejor un porcentaje, me lo voy a inventar, no tengo una máquina para o una vara de medir esto, pero o un baremo, pero cuando usted va a la mente, su sensibilidad del cuerpo desaparece y usted se convierte únicamente en una máquina de pensar. Y usted pierde el contacto con la realidad. Dicho de otra forma, pierde contacto con la dimensión del presente. Ya no solamente en su dimensión espiritual, sino también, como estábamos hablando, en la experiencia sensible de los sentidos. La experiencia sensible de los sentidos es sensible en cuanto a que contiene la cualidad del espacio de la conciencia. Dicho de otra forma, usted tiene que estar muy próximo al espacio de la conciencia para que los sentidos sean perceptibles. No pueden ser perceptibles si usted está en la mente. Para sentir cualquier cosa, usted debe de recoger en términos de dimensión el aspecto que usted está experimentando. Para que un paisaje te haga sentir, si te tiene que hacer sentir, eso sucederá por inmersión. Si usted ve un paisaje y lo siente por idealización, usted está creando una virtualización del sentimiento. Pero si hay sobrecogimiento del propio paisaje y usted se mezcla con él, entonces tendrá una sensibilización no virtual, lo cual significa un contacto con la sacralidad del lugar en el que se encuentra a través de la dimensión espiritual. De algún modo, en muchas filosofías espirituales intentaron hacernos entender que los sentidos eran un puente de entrada para la experimentación de nuestra sensibilidad espiritual. Pero eso se daba principalmente porque para poder experimentar plenamente cualquier cosa de este mundo, ya sea a través del oído absoluto, o sea, la capacidad de escuchar algo totalmente en profundidad, ya sea a través de fundirse con un paisaje que nos acompaña, ya sea a través de la caricia de una persona querida o de la caricia de un bebé, o incluso sentir la brisa del viento tocando tu rostro, todo ese tipo de experiencias implican un contacto con lo espiritual. No se puede experimentar la belleza del mundo sin el contacto espiritual. Entonces, el grado de sensibilización, o sea, el despertar del órgano sensorial, nosotros lo hacemos como entrada directa sobre el propio espacio. O sea, sobre y como el espacio mismo. Ambas expresiones son correctas. Sobre porque derramamos nuestra conciencia que parece estar separada sobre la dimensión espiritual y esto implica que el órgano sensorial pueda empezar a experimentar los diferentes sentidos de una manera mucho más viva, pero mezclándose siempre con un sentido de profundidad. O sea, experimentar algo con la dimensión espiritual implica experimentar algo con profundidad. O sea, nosotros estamos llenando nuestros sentidos de profundidad. Por eso, los místicos, bueno, vamos a llamarlo primero místicos de tercer grado, los hierbas, eh, a veces simplemente hablan de un romanticismo en la experimentación, ¿no? Y se pone muy pesado con esto y la sociedad normal, bueno, la normal, la no espiritual, están siempre llamando hierbas a aquellos que de repente se vayan en el mar y están diciendo inmensidad, mira qué hermoso. Pues de algún modo, todo este sentido viene porque muchas personas tienen experiencias espirituales al fundir sus sentidos con la dimensión espiritual y con el paisaje o el entorno que les rodea. En realidad, la gran mayoría de personas pasa por alto la dimensión espiritual y tiene una experiencia mística sin saber que está tocando el espacio de la conciencia a través de alguno de los sentidos. Pero lo que está sucediendo es que en realidad no entramos a la experiencia sensorial a través de los sentidos, sino que el espacio de la conciencia y la sacralidad del espacio permean los sentidos. O sea, no es el sentido el puente de entrada, sino la dimensión espiritual lo que permite la belleza. No puede haber belleza sin sentido de espiritualidad. Otra forma de decirlo es, para despertar el órgano sensorial espiritual, alguien tiene que ser delicado, sea quien sea. La persona tiene que ser delicada.
Estamos hablando delicada en los asuntos personales. Y esto es una forma de hablar, porque algunas veces crearemos alguna imagen de las palabras que yo estoy diciendo. Cuando digo delicado en los asuntos personales, no estamos hablando de las cosas superficiales de la persona, sino estamos hablando de cómo añades continuidad a la sensibilización de tus experiencias y al mismo tiempo profundidad. Te puedo poner un ejemplo. Yo todas las mañanas cuando me levanto y voy a hacerme el café, lo primero que hago es me apoyo sobre la bancada y miro una platanera que planté delante del fijo que tengo en la cocina. Y cada día la veo crecer y es algo tan hermoso. Me detengo y digo, mira, y tengo un seguimiento constante de su crecimiento, de cómo viene la siguiente hoja, de cuánto tarda en abrirse. Ya más o menos tengo calculado cuánto tarda en abrirse. Me detengo y simplemente la observo, la contemplo. Y la contemplo realmente, no la miro por encima y digo, está así, y continúo haciendo cosas. No, me detengo y la observo. Y me detengo realmente. Vuelvo a repetir esto. Y me detengo realmente. No paso por alto, no paso rápidamente, sino me detengo. Y entonces lo contemplo. Y al contemplarlo, esa platanera deja de ser una platanera. Pasa a ser una experiencia. Y deja de ser únicamente el crecimiento de una planta. Pasa a ser la conexión interior de mi ser con una conexión con el ser de esa platanera que está creciendo en mi jardín. Si se lo cuento a alguien, simplemente pareceré un hierbas, pero en realidad me importa un coño lo que piensen los demás, ¿sí? Y eso es un poco sucio, lo que acabo de decir, disculpadme, pero me importa un comino. ¿Entendéis esto? Pero no suelo compartirlo, no digo, mira, qué platanera más hermosa, y me hago el hierbas, no lo suelo hacer. Esas son cosas íntimas para ti mismo, ¿no? Algunas veces cuando me cepillaba los dientes y cerraba los ojos, Ani me decía, ¿por qué cierras los ojos cuando te cepillas los dientes? Y decía, no sé, es una manía que tengo. No, no es una manía, es que simplemente estaba sintiendo cómo me cepilla los dientes. Y entonces hago de cepillarme los dientes una experiencia espiritual. Del mismo modo, cuando tienes las sábanas limpias y te tumbas en la cama, no te tumbas únicamente, no te tumbas y las disfrutas, están frescas y huelen a suavizantes, ¿sí o no? Antes te tumbas y dices, joder, qué experiencia más hermosa. ¿Sí o no? La gente dirá, este tío está loco. Bueno, está bien, pero de alguna forma tú estás añadiendo sensibilidad a tu experiencia. Eso significa que hay un aspecto de idealización sobre nuestra propia vida que desaparece para volver a tu vida diaria un aspecto experiencial con todas las cosas de la vida. Por ejemplo, ayer estaba haciendo unas galletas fit que hacemos. Si quieres la receta se la puedo pasar por Telegram. Y entonces se queda como la típica pasta de pan que tienes que amasar y se queda un poco pegada, muy pegajosa, ¿no? Entonces tienes que coger y separar, haces como un montoncito, vas separando y vas haciendo las galletas, ¿no? Vas haciéndolo en forma de galletas. Entonces vas cogiéndolo con el tacto y vas amasándolo y te recuerda a algo como la infancia, que es cuando tocabas la plastelina en el colegio y tienes esa sensación, ¿no? Estás tocándolo. Ese tipo de cosas, o sea, no estoy diciendo que uses la experiencia para ir a la dimensión espiritual. Estoy diciendo que cuando estás en la dimensión espiritual sucede este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Como la gran mayoría de personas estamos haciendo cosas en la vida diaria sin detenernos, la forma más burda de hacerlas es únicamente estar en nuestra cabeza mientras las hacemos. El aspecto sensible prácticamente en la gran mayoría de ocasiones no está presente. El cerebro concibe de algún modo que el aspecto sutil, al menos en una primera instancia, pueda mostrar signos de torpeza y al mismo tiempo pueda parecer que hay un
desborde, una necesidad de una mayor intensidad. Mayor intensidad, obviamente, en los sentidos, menor intensidad, obviamente, en la virtualización de la conciencia. En realidad, el aspecto energético que posees dentro de ti mismo, y aquí es donde nosotros vamos a la sensación de energía, es idéntico. O sea, el desgaste energético nunca... O sea, imagínate que la cantidad de energía que tiene que procesar la conciencia es siempre el 100%, solo que produce variaciones por bifurcación. Entonces, si tú tienes que estar en la mente mientras haces algo, una parte va a la mente y la otra va a la presencia. Si retiras la energía de la mente, el 100% va a la presencia, a la sensibilidad. Pero siempre tienes el 100% en uso. ¿Ok? Vamos a ponerlo en este ejemplo. En realidad, cuando tú vas a la presencia, tú no estás usando mayor cantidad de energía, sino lo que estás haciendo es eliminando los canales indirectos de la experimentación, que son obviamente la virtualización de la conciencia, las formas, la creación de formas en nuestra mente, la creación del sentido de lo que estás haciendo, obviamente ha de virtualizarse para que tenga sentido para ti a nivel personal, y por otro lado, estás creando imágenes en la imaginación. Entonces, la conciencia necesita mucha energía para hacer eso. En ese momento tú estás en un proceso de creación en la mente, parte de la presencia queda simplemente oculta o aparentemente oculta. El mismo hecho, el mismo suceso, la misma experiencia, la misma forma de expresión, tendrá el 100% de la energía siempre, pero solo depende del lugar donde tú la estés colocando. Si tú llevas el 100% de esa energía a la presencia, a la acción, cuando te das cuenta de que la acción no depende de la mente, cuando eres capaz simplemente de aventurarte a hacer las cosas sin pasar por la mente, que parece una aventura, pero no es una aventura, es simplemente dejarse llevar y dejar que la inteligencia del cuerpo y la inteligencia de la conciencia que opera en unión con el presente pueda desenvolverse libremente a través de cualquier cosa que hagas, entonces el 100% de la energía se vincula al flujo natural del universo, al flujo natural de la vida. Ese flujo natural no es un flujo privado, es una conexión con lo sagrado y es una conexión con el flujo de la totalidad. Es, la vida es espontánea y tú te vuelves esa espontaneidad. Es una espontaneidad universal. Otra forma de decirlo es que sobre las acciones que se están realizando no hay obstrucción egoica ni replanteamiento de la conciencia dentro de la mente para cualquier acción que se esté realizando. Entonces se adquiere una habilidad en la conciencia para desenvolverse en cualquiera de las situaciones que se estén desarrollando. Pero hay otro aspecto, y aquí es donde entra el disfrute de la energía sátvica. En la medida en que por inteligencia somos capaces de retirar la energía, no como un individuo que retira la energía, sino retiramos la energía del individuo, no como una persona que retira la energía de la persona. Eso no existe. Simplemente la persona no interfiere. Cuando la persona no interfiere, te das cuenta de que tú puedes estar aquí dentro de este mundo, independientemente de lo que estés haciendo o esté sucediendo, con un mínimo de energía psicológica. Otra forma de decirlo espiritualmente hablando es simplemente la ilusión deja de tener sentido. Únicamente queda la inmediatez de lo que estés viviendo. Únicamente estás en el ahora. Solamente hay momento presente. Hay una parte dentro de nuestro sistema que tiene que morir para que la energía universal de la unidad y su revelación natural en nosotros pueda expresarse. Para explicarlo de otro modo, en realidad siempre está sucediendo el presente, pero nosotros estamos colocando una parte de la conciencia humana en este presente. En realidad el presente no nos pertenece, pero de alguna forma la conciencia tiene que apresarlo y hacerlo suyo, porque cree que esa es la forma de experimentarlo y porque cree que esa es la forma de que el presente tenga un sentido. En realidad el presente no tiene ningún sentido. O sea, existe por sí mismo y para sí mismo. No existe por y para nosotros porque todo presente es efímero, lo cual significa que no te puedes llevar nada de él jamás.
todo lo que sucede en el presente, excepto la dimensión espiritual, perece, desaparece momentáneamente, lo cual tú puedes tomar sentidos del propio presente, pero no tiene ningún sentido. O sea, tú puedes idealizar este presente y decir, este presente es así, y dentro de 5 segundos habrá cambiado, y eso simplemente fue una programación de tu cerebro, una forma holográfica de denominar la vida que estás viviendo. Sin embargo, cuando entiendes el estado despierto, pierde la consistencia de los significados, o sea, pierdes la consistencia. Entonces, simplemente estás aquí, eso es todo. Y esa es la forma en la que la conciencia viva simplemente, sin significado, solamente haya esto y nada más. O sea, y cuando digo esto es su grandeza, su magnificencia, su brillo natural, la esencia del ser en constante vibración. Y esa es la profundidad de la hora y el sentido verdadero de nuestra existencia como seres humanos. Por tanto, cuando nosotros decimos, cuando tú dices, ¿cómo puedo vibrar en esa sensación de presencia de la hora de forma constante? La respuesta es, sé vida, deja de tomar para ti mismo, para ti misma la vida. Sé únicamente la vida brotando ahora. Sé únicamente el presente. Puedes decirlo de este modo. Puedes decir, yo soy este instante, pero una vez lo seas, tienes que aprender a disfrutarlo. Tienes que detenerte, mirar lo que hay a tu alrededor, hacer una respiración. En los aspectos superficiales, o sea, dicho de otra forma, en los niveles de realización, aunque no hay niveles, para aquellos que no son capaces de detectar lo sutil, la primera forma en la que la presencia de Dios o del ser, o si no te gusta la palabra Dios o ser, la presencia de la hora, llega a tu vida es una sensación de calma. Es el primer regalo, más superficial. Es una sensación de calma. Te detienes y simplemente hay una calma, una relajación natural. Estás aquí y ahora, no hay preocupaciones, no hay pasado, no hay futuro, nada de lo que ocuparse, porque el presente es algo extremadamente simple. No hay, no hay cosas de lo que ocuparse. Y eso significa que realmente las cosas de las que nos ocupamos son ilusiones en nuestra mente. La gran mayoría. O sea, hay cosas prácticas. Mañana tengo que llevar el coche al taller. Bueno, pues mañana lleva el coche al taller. No es necesario que estés pensando todo el tiempo de que tienes que llevar el coche al taller, ¿no? O tienes un hijo o un amigo que ha tenido un accidente y tú empiezas a dramatizar dentro. Bueno, es que ha tenido un accidente. Pues eso ha sido la voluntad de Dios. Y Dios no es bueno o es malo. Todas las cosas de la vida son voluntad de la inteligencia. ¿Acaso alguno de los seres humanos puede hacer algo para que suceda lo contrario? Entonces, en realidad nosotros estamos colapsando o reteniendo la energía simplemente porque nos consideramos agentes separados de la existencia. Estamos resistiéndonos a los acontecimientos, no estamos fluyendo con ellos, estamos atrapándolos en nuestra conciencia, pensamos demasiado en ellos. Es el sentimiento de autoimportancia, básicamente. Entonces, si estás en un lugar donde hay naturaleza a tu alrededor, conecta con la naturaleza, eso es todo, no hagas nada más. Observa el verde de las hojas, simplemente hace una respiración y observa que el cielo está sobre tu cabeza. ¿Cómo se llama eso? Simpleza. Estás simplemente experimentando la dimensión de la hora. Nosotros estamos llenando nuestra cabeza de cosas. Claro, después nosotros nos preguntamos cómo entramos en la dimensión espiritual o cómo mantenemos esta resonancia de la presencia. Pero no nos damos cuenta de que estamos siempre llenando nuestra cabeza de cosas. Si yo les dijera que durante el día de hoy mi mente ha estado prácticamente en silencio durante la gran mayor parte del tiempo, me creerían. Pero a lo mejor no me creerían, pero ¿qué, ¿de qué cosas me puedo preocupar? O sea, ¿y de qué cosas me tengo que ocupar?
Ustedes deténganse en el ahora. ¿Cuántas preocupaciones tienen ahora? No hay muchas, ¿verdad? Esto significa que los seres humanos en realidad están siendo pensados porque no tienen coherencia o discernimiento de entender qué significa realmente el pensar y cuál es su función real. La respuesta es, ¿tienes siempre la mente en silencio? En mi caso es, no es que la tenga en silencio siempre, es que no veo muchas cosas de las que preocuparme tampoco. Entonces ya no es una cosa de dominio o control, es que simplemente veo a través de la claridad de cómo son las cosas. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea que ya no está únicamente el hecho contemplativo de dominar la mente o dominar el presente, como os hablaba ayer, ¿no? Que quien domina el ahora domina la mente. Eso es correcto. Esto es lo que os estoy explicando. Hay un componente de entendimiento. Entonces, uno tiene que detenerse y decir, vale, ¿qué cosa es extremadamente importante ahora? Tienes que entenderlo. Nada es realmente importante. Sí, algunas veces lo contaba, me resultaba muy curioso cuando yo le preguntaba a mi abuelo cómo estás y me decía, bueno, mientras no deje de respirar estoy bien. O sea, tenía 90 años, prácticamente ya no se podía levantar solo del sofá. Además, pasó los últimos meses de su vida postrado en una cama. ¿Cuáles eran sus preocupaciones? ¿Morirse? ¿Era su preocupación? Los últimos meses mi abuelo nunca fue cariñoso. Yo sí le di cariño, pero él nunca fue cariñoso conmigo. Sin embargo, los últimos meses estaba extremadamente cariñoso. Claro, ya no tenía nada de qué preocuparse. Entonces ahí entraba el amor. Bueno, pues ya que no tengo nada de qué preocuparme, me queda el amor. Pues voy a dar amor a los seres que tengo a mi alrededor. Y era una cosa, de repente llegabas, te contaba el mismo chiste de siempre. Eso es así. Pero te contaba el chiste, ¿entiendes? O te preguntaba por su vida por tu vida que nunca él te había preguntado por tu vida. Porque ya no tenía cosas en su cabeza. Su vida se había vuelto simple. Ya no quedaba nada en su vida. ¿Qué tenía que preocuparse? ¿De la herencia que iba a dejar a sus hijos? Sabía que iba a morir. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, la vida no tiene sentido, nada tiene sentido realmente. Somos nosotros quien llenamos de pájaros nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, en realidad la realización te muestra este entendimiento. O sea, ya no es que tengas la cabeza llena o no, es realmente es útil. ¿Para qué sirve? ¿De qué me tengo que preocupar? Todas las cosas se resolverán por sí mismas. Eso debes de decirte. Y hay una voluntad divina y hay una inteligencia que opera a través de ti, que resuelve cosas de una manera tan hermosa. Entonces tú tienes que entender esto. La gran mayoría de personas no entra a la dimensión espiritual porque no entiende esto. Entonces forcejean, luchan, pero no se dan cuenta de que en realidad hacen una lucha para ir al espacio o hacen una lucha para estar en el espacio cuando realmente no se han preguntado qué es lo que les está sacando de allí. No están entendiendo qué les saca de allí. Y te saca que tú crees que tú existe un yo en el centro de la vida. No hay yo en el centro de la vida. No hay un ego real en el centro de la vida. Tú eres la presencia del ser. Todos somos esa presencia. No existe el individuo como tal. Cuando tu mente pasa un cierto tiempo en estado de no mente, no digo que se quede totalmente en estado de mente, pueden ocurrir pensamientos que puedan dar algún aporte a la vida, por supuesto, o algo de información a la vida. Pero cuando pasas un cierto tiempo en estado de no mente, entonces entiendes que el ego es solo un sentimiento que puede no estar aquí y es sustituido por la presencia del ser y también por su gracia, porque
el ego tiende a estropear las cosas, estropea las relaciones, estropea todo lo que toca, lo estropea. Es un maldito cabrón que todo lo estropea. Por eso hay un dato significativo que compartió David ayer. David dice, lo que sí que me estoy dando cuenta es que últimamente no me quedo atrapado en cosas. Y yo le pregunto, podemos preguntarle a David. No, no le estamos preguntando, ¿eh? Pero si le preguntamos, pero David, ¿qué haces para no quedarte atrapado en cosas? Él dirá, no lo sé, simplemente hay algo que está operando a través de mí que ya no se queda enganchado, ¿verdad? No sabes cómo es. Se llama entendimiento, se llama comprensión. La comprensión no es algo que tú tienes y usas, sino la comprensión es algo que has entendido en lo más profundo de tu propio ser. Lo has entendido. Y entonces empiezas a operar desde allí. No lo usas, no dices, yo tengo esta comprensión, a ver cómo hago esto. No es posible, la vida es demasiado espontánea como para que tú puedas interferir de este modo, ¿no? Entonces, existe un componente energético, sí, se llama entendimiento. Y existe un componente energético que está asociado a una comprensión más profunda de nuestra naturaleza. Y es muy curioso que cuando este componente energético está presente, organiza o diluye toda identidad falsa. De repente la mente está más tranquila, hay un espacio abierto, las sensaciones del cuerpo prácticamente son sutiles, hay una sensación de ingravidez. Eso está ahí, simplemente está presente. No tienes que hacer ningún esfuerzo para que eso esté presente. Y esto es lo que simboliza entregarse al espacio abierto. O sea, entras en el espacio, lo sientes y no lo tocas. Y entonces aquí entra esa sensación de profundidad a la que creo que estoy abordando todos los temas, creo que el único que me falta ya es este. Entonces, cuando entra profundidad, ¿qué significa profundidad? Lo hemos visto en los aspectos superficiales. Ahora veámoslos en los aspectos espirituales. Asociándola a toda la enseñanza que hemos visto hasta el momento en relación a esta respuesta, cuando tocamos la conciencia, como bien expliqué en la sesión de ayer, no nos damos cuenta, pero la estamos usando. Vuelvo al mismo concepto o término. Tú entras al momento presente, tienes que dejar que la conciencia descanse sobre la dimensión. Tu conciencia, debido a la sensación de separación o a la sensación de individualidad, no se extiende u ocupa la totalidad de la hora, siendo permeada por todo el entorno, sino que de algún modo hay una experiencia que muestra signos de independencia o individualidad. A veces tenemos el espacio, pero no nos damos cuenta y todavía esa sensación de individualidad está presente. O otra forma de decirlo es, bueno, vale, si la individualidad está presente, voy a absorber la individualidad desde el espacio abierto de la conciencia. ¿Lo has probado a hacer? No, claro que no. ¿Probaste? Voy a ponerte un ejemplo. ¿Probaste ver cómo el espacio está conteniendo toda tu experiencia sensorial? Habitualmente tomas el espacio abierto como un desplazamiento aquí, pero deja que se convierta en algo que simplemente te contiene. Y te dices, Sergio, ¿por qué me explicas esto? ¿Es significativo? Absolutamente significativo. La inversión en el espacio es total desde el punto en el que te estoy compartiendo.
Sientes como de repente la sensación de espacio toma una sensación de mayor profundidad y vigorosidad. Así que podríamos decir que dentro de la experiencia del espacio abierto, esto es una forma simplemente de hablar, podríamos decir, dentro de la experiencia de la hora hay diferentes niveles. Está el nivel de los sentidos, está el colocar la conciencia en el espacio, está el a ser imbuido por el propio espacio, está la permeación total, o sea, está o sucede o puede suceder que la conciencia simplemente se vierta sobre sí misma para ser un espacio completamente ingrávido y sin forma y desdibujar el cuerpo en toda su magnitud. No significa que tengas que estar todo el tiempo de ese modo. No me malinterpretéis. Pero ese entendimiento es esencial, es básico. Porque sin darnos cuenta nosotros no nos estamos dejando caer en esta dimensión. O sea, incluso cuando estamos tocando el propio espacio, nosotros todavía estamos sujetando algunas cosas. Es como, a ver si es bonito el espacio, está bien, pero todavía estás sujetándote allí. Déjate caer totalmente. Sentirás que no te preocupa en absoluto la vida. Entiende el término, no es un término déspota, no es un término espartano. Solo hay este momento, nada más, todo está bien. Eh, Sentirás que la presencia llena tu vida, que de repente la presencia de la hora se siente como parte integral de tu propia vida. Sentirás ese profundo significado de estar ahí, o sea, el inconveniente y el motivo por el cual no tenemos absoluta profundidad en el espacio abierto es porque nuestra vida, como he dicho antes, todavía tiene un significado personal. En el espacio abierto la vida tiene un significado etérico, de, de holística expresión, un sentimiento de totalidad. Entonces, una parte de la conciencia que entiende la experiencia simplemente difumina los diferentes aspectos de la experimentación para ser eso. Y tú simplemente quedas como una expresión hermosa de la presencia. Y encuentras todo el sentido de la vida allí, todo el sentido de tu propio ser. Solo ello es real, lo ves con claridad. La conciencia ya no queda atrapada en las formas, ni siquiera en la forma que el presente adopta, sino que el presente es bendecido totalmente por la presencia del ser. Tu sistema queda bendecido por la presencia del ser. O sea, hay una presencia, se siente la presencia no solamente dentro de ti, no solamente fuera de ti, sino en todo lo que es. Hay una presencia, una única presencia. Puede no ser muy romántico para ti, puede ser únicamente paz. Está bien, no importa cómo se exprese, pero no puede, no puedes sentir su autenticidad mientras el significado del mundo esté presente, o incluso el significado del yo esté presente. El yo debe de disolverse en lo eterno, en lo no cambiante.
de sentirse una auténtica revelación de unidad con el espacio abierto. Entonces tú ahí adquieres sensibilidad en el órgano sensorial, porque en el momento la presencia se haga presente, de repente las cosas que toques, que veas, estarán dentro de ese sentido y aprenderás a vivir desde ahí. Todos los seres humanos rechazan la sensibilidad cuando están extremadamente absorbidos por la mente. Sin darnos cuenta la rechazamos, de algún modo la negamos. ¿Por qué lo hacemos? No sé, está demasiado lejos para nosotros. Si de repente estás un poco agitado, vienes del trabajo y tu pareja te pide un abrazo, estás tan lejos de poder sentirlo que incluso hasta molesta. Así que esto consiste en mantener lo más cerca al ser, ¿no? En lo que respecta a la sensibilidad del espacio de la conciencia. Y puedes hacerlo a través de la hora o ir trayendo sensaciones de la hora a tu experiencia para que éste vaya cada vez cobrando sentido, no solamente en la dimensión espiritual, sino también los aspectos táctiles de la experiencia. Táctil puede ser cualquiera de los cinco sentidos, porque todos puedan contener el espacio de la conciencia en la forma en la que ellos se expresan. Del mismo modo que en el ver puedes sentir la presencia del espacio, también se puede sentir la presencia del espacio en el tocar y en el comer, en el andar. Recordar que los cinco sentidos desembocan en la experiencia, en una única experiencia sensorial, se llama espacio abierto. Decimos, el sentido de la vista está separado del sentido del oído. El sentido del oído está separado del tacto. Comprueba eso. Te das cuenta de que no es así. Puedes ver y escuchar al mismo tiempo. Puedes ver, escuchar y tocar al mismo tiempo. Puedes ver, escuchar, tocar y comer al mismo tiempo. Y cuando lo ves, te das cuenta de que todo desemboca en el observador único, que es de extrema sensibilidad sensorial. Y cuando eso es descubierto, entonces te das cuenta de que el observador único es un espacio que lo contiene todo. Muchas veces en algunos libros, sobre todo Advaita, podéis encontrar, sobre todo estos libros del Neo-Advaita más próximos a nuestra generación, que hablaban de experiencias como de repente escuché el canto de un pájaro y el canto del pájaro no estaba afuera, sino dentro de mí mismo, ¿no? Dicen. O Krishnamurti, que se quedó viendo un árbol y de repente se dio cuenta de que era el árbol. Se escucha esto muchas veces, ¿no? De repente todo el mundo nos sentamos allí a ver si nos convertimos en el árbol. Eso simplemente porque colocas la conciencia en un único lugar que contiene todos los aspectos sensoriales. Esa es la esencia de la no dualidad. Cuando los sentidos tocan la dimensión espiritual, se mezclan en una única percepción. Ya no operan de manera independiente. Cuando hay atención desplazándose los sentidos se experimentan de manera independiente. Parecen que funcionan de manera independiente. Entonces perdemos el observador único, que es el que gobierna la extrema sensibilidad. Está. ¿Puedo decirte algo? Sí, por favor. Am,
agradecerte porque, a ver, no hay esta profundidad aún, pero me doy cuenta que esta calma y esta sensación de, de irme observando con más asiduidad, am, esta sensación de, de presencia um, desde el intensivo está como mucho más abierto, ah, como más sensible. Y me doy cuenta que sí, que es verdad que esta profundidad de alguna manera va estrechamente relacionada ah, con este sentir, ¿no? Con estas sensaciones, ¿no? Que estás hablando, ¿no? De esta sensibilidad, ¿no? La profundidad se va dando cuanto más sensibilidad haya, ¿no? En todos estos aspectos. Es Y un hecho bueno, significativo. estoy agradecida por eso, porque he notado como un cambio, ya no me pillan según qué cosas, ni esto. Además se disuelve muy rápido si hay alguna cosa que entorpece mi vida, se disuelve rápido, no se queda ya para estar. Pero me doy cuenta que esto, ¿no? Que estoy como más, incluso me estoy dando cuenta que al hablar o esto, estoy como más calma, ¿no? Incluso al hablar, no sé, es como todo, como más reflexivo, como más atendiendo a lo que pasa y, y no lo noté en el retiro, sino que lo he ido notando después del retiro. Buenísimo. Después he ido notando esta firmeza, ¿no? Este poder mismo de ser, de estar, de esto. Ok, O sea, ok. Buenísimo, muchas gracias. algo tocó. Sí, 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 sí. Es muy hermoso, es muy hermoso escuchar esto. Esa es su función. Es esta Y sé función. que aún queda esa profundidad ¿no? Bueno, que estoy ahí, ¿no? Que cuando el observador me dice, porque me voy observando, pero bueno, vuelvo y voy. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, esa es su función, esa es la función de reunirse y generar una energía sádvica, después ir a casa e investigar, e ir a casa y llevarlo a lo mundano. Esa es su función, ese es su poder. Ninguna persona va a ser la misma después de estar bajo la luz de la conciencia, pero no bajo la luz de una protección en la conciencia. Porque si algo tiene singular en los eventos que nosotros realizamos, es primero que los naturalizamos como ya estamos haciendo. Y lo segundo es que la gran mayoría de personas puede estar 2 o 3 días, después va a su casa y puede experimentar un contraste. Y nosotros estamos haciendo un trabajo de manera independiente. Otra forma de decirlo es, está muy bien que tú puedas pasar un tiempo con un maestro o en una RAM, quizás 6 meses, pero si no haces una cierta intermitencia, lo que puede pasar es que caigas bajo la protección de la energía del maestro y después cuando salgas de la RAM te la metan doblada. Porque tú no estás adquiriendo el dominio, sino estás bajo la luz de una conciencia. Cuando nosotros nos exponemos a la luz de la conciencia y lo hacemos sabiamente y usamos la luz de la conciencia para transformarnos, sin buscar un aspecto cómodo, otra forma de decirlo, y vuelvo a poner el ejemplo que puse este fin de semana y esto ya para terminar, cuando
tú tienes la luz de la conciencia para investigar. O sea, si la luz de la conciencia te protege, entras en un estado, como suele pasar en los intensivos, y no estás muy atento a la cultura o a la propia experiencia, como sucede en su indagación, en el entendimiento de diferentes aspectos de ese estado, sino de repente, solo porque estás bien, te limitas a disfrutarlo, pero no indagas dentro de él. Entonces vas a los intensivos, tienes una experiencia, pero nada más. Por eso yo siempre os estoy insistiendo. Hay algo muy hermoso dentro de la dimensión espiritual. Os digo siempre esto, porque cuando estés protegido por la luz de la conciencia, en la luz de la conciencia, tú tienes una oportunidad hermosísima para un profundo autoconocimiento. Claro, si tú llegas ahí intensivo, la energía te protege, entras en la resonancia, pero de repente ya te limitas únicamente a disfrutarla y no a profundizar y a entender. Entonces tú irás a un intensivo, estarás 3 días sostenido por la energía de tu maestro o de la comunidad, llegarás a tu casa y no habrás entendido nada, ni cómo funciona, ni cómo se profundiza. Por eso, en nuestros intensivos, nosotros no te ponemos a meditar y ya te apañarás. Os hago preguntas como, ¿habéis sentido esa esponjosidad? ¿O os habéis dado cuenta de que la energía es muy natural? No llego al intensivo como hacen otros maestros, se sientan, se sabe la energía que hay, pero no ayudan a sus estudiantes a indagar. ¿Por qué? Porque esto consiste en que vosotros seáis inteligentes. Está claro que en la presencia de lo que está despierto se van a producir cambios y las personas tenemos la capacidad de fundirnos con ellos con ello porque está en nuestra naturaleza. Pero al mismo tiempo debemos de despertar entendimiento. El entendimiento es clave, esencial. Por eso mi enseñanza contiene dones. Mira, estás en el espacio, estás ahora en esta energía. ¿Estás expandido? Entonces de repente detectas la expansión. Hay transparencia, hay ingravidez, es su naturalidad. Observa cómo, mira la energía de la libertad. Ahora observa al observador. Te das cuenta de que al observar los objetos, una conciencia los conoce, pero os hago indagar dentro de la dimensión. Porque si por vosotros fuera, y esto solamente os estoy pinchando un poco, si me permitís, si por vosotros fuera, que sois unos disfrutadores espirituales como le pasa a los buscadores espirituales, aunque ya se ha adiestrado para que no sea así, adiestrado, no enseñado, adiestrado, para que seáis así, os he enseñado a buscar los dones y a entenderlos, los dones del espacio. Y si hemos vivido un intensivo en una energía de naturalidad, os he marcado después de la primera sesión, ya os indiqué sobre la naturalidad para que la experimentarais y la tuvierais y la sintierais. Porque si vos por vosotros fuerais, y esto no me refiero a, yo no tengo a nadie en mi mente, solo lo dejo aquí, esa es mi función. Llegaríais energía espiritual, qué guay. Bien, es paz, es amor, y os pondríais allí a saltar y a disfrutar y no indagaríais, porque la gran mayoría de personas son perezosas para la indagación. Eh, O sea, si hubieran 10 personas y me dijeras, de esas 10 personas, ¿cuántas de las 10 crees que son perezosas para indagar? Yo diría todas, todas. Los dones han estado toda tu vida ahí contigo, ¿por qué no los conocías? Porque eres perezoso para indagar. ¿Has hecho retiros de Vipassana? Se expresaron dones, presencia, transparencia. ¿Los, los señalaste con tu conciencia? No, ¿por qué? Porque eres perezoso para indagar. Esto es así, es un hecho. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes tienen que volverse inteligentes dentro de la dimensión espiritual. Y a lo mejor esto ahora tiene muy poco sentido, pero a la medida en que tu ser vaya despertando, tú vas a entender lo que yo estoy diciendo.
Vas a ser muy inteligente dentro de la dimensión espiritual. Algunos sienten paz y es como, ay, ya está. Ah, menos mal, salí de la persona, ya está. No, no, coño, ahí tienes la oportunidad. Has entrado a la dimensión. Coño, observa. No es sales de ahí y ya está. Has entrado, mira a tu alrededor, compréndela, deja que se estabilice, entiende su funcionamiento. Ten hambre por eso. Esto es lo que los maestros no dicen, ¿no? Si ustedes me dicen, bueno, hay un maestro que habla lo mismo que tú. Digo, imposible, no hay nadie que hable lo mismo que yo. No es porque no tenga abuela, es que no lo he encontrado, o sea, he indagado en eso. No es porque no tenga abuela, pero no hablan lo mismo que yo. ¿Cuántas veces habéis escuchado esto que os estoy diciendo? Y os insisto todas las semanas, sed inteligentes dentro de la dimensión espiritual. Comprended sus dones, sus bondades, porque eso es un estado despierto, eso es iluminación. Iluminación no es un lugar donde uno llega. Iluminación es el despertar a una inteligencia, la inteligencia del ser. Es despertar inteligencia para poder ser tu ser. El ser no se conquista porque llegues a algún lugar o por un premio espiritual o porque de repente adquieres la bendición de tu maestro. Todo eso son estupideces. El ser se conquista porque cuando entras a la dimensión hay deleite. Ya lo decía Rumi, vende tu ingenio y compra tu asombro. Y de algún modo tú vas a tener que entrar ahí y maravillarte de ese regalo espiritual que estás teniendo. Y si cada vez que entras adoras su presencia, indagas en su naturaleza, esa dimensión entrará en ti hasta lo más profundo de tu corazón. Pero si tú entras y te conformas con migajas de la dimensión espiritual, entonces ese será tu camino. Entrarás y saldrás. No habrá dominio, no habrá inteligencia. ¿Qué es iluminación? El desarrollo de la inteligencia del ser. Mucha gente lo llama la disolución del ego. El ego se disuelve por inteligencia, que es la conciencia, inteligencia suprema. La transformación es el desarrollo de la inteligencia suprema en los seres humanos. Es un cambio evolutivo radical en la conciencia humana. Pero no sucede porque perdones a tu árbol genealógico. Sucede porque aprendes a navegar el presente y a vivir en él. El resto es simplemente irrelevante para eso. Está bien por hoy. Bueno, tenemos 2 semanas de descanso, ¿sí? Pues es la lección 5, no, hoy era la lección 4, ¿no? A mí sí que me llegó al correo, o sea que estamos comprobando y está llegando. Tiene que ser algo, no sé, que ha fallado el sistema o cualquier cosa. Así que bueno, espero que sigan llegando las lecciones. Inmensidad, espacio y amor para todos. Nos vemos pronto, ¿sí?